Hay una realidad que a menudo olvidamos reconocer. Cada noche, cuando nos quedamos dormidos, no todos despertamos para ver el amanecer de un nuevo día. Más de 1 millón de personas en este planeta no abrirán sus ojos mañana por la mañana. Por eso, mientras te acomodas en tu cama esta noche, antes de cerrar los ojos, tómate un momento para apreciar tu existencia, tu vida. Susurra a ti mismo: «Wow, todavía estoy vivo». Y imagina despertarte mañana por la mañana. Sabes que no todos tienen ese privilegio. Muchas veces caemos en la trampa de pensar: no seré yo, será alguien. Pero ¿qué pasa si no es así? Si despiertas mañana, primero verifica: ¿estoy realmente despierto? ¿Estoy vivo? ¡Wow! Todavía estoy vivo. Una gran sonrisa. No tienes que hacer nada, no grites ni nada, al menos una gran sonrisa. Recuerda, más de 1 millón de personas no despertaron esta noche, pero aquí estás vivo y respirando. ¿No es fantástico? ¿No es lo más significativo en tu vida en este momento el hecho de que estás vivo? Ahora piensa en 2, 3, 4 personas que significan mucho para ti. Verifica si también están vivas. Sí, lo están. Genial. Si 1 millón de personas murieron esta noche, como lo sucede todas las noches, al menos 10 millones de personas perdieron a alguien que les importa. Pero ninguno de aquellos que son muy queridos para ti se ha ido hoy. Fantástico. Otra gran sonrisa. No le digas a nadie, solo sonríe. Esto es una práctica que puedes hacer cada hora, solo un simple recordatorio. Por favor, entiende esto. Si piensas en Dios, podrías volverte alucinatorio. Solo cuando eres consciente de tu mortalidad, querrás entender verdaderamente la naturaleza de esta vida. Cuando te das cuenta de que estás aquí ahora mismo y mañana por la mañana podrías desaparecer de repente, comienzas a cuestionar: ¿qué es esta vida? Soy real en este momento, pero mañana podría no serlo. Tantas personas que son tan reales y presentes de repente desaparecen. Es difícil de creer. ¿A dónde fueron? Pero lo pensaste durante 10 minutos y luego te olvidaste esa pregunta. Por eso, recuerda tu propia mortalidad, la fragilidad de esa vida. Deja que esa pregunta se hunde en ti. Si puedes hacerlo en cada momento, genial. Si no, al menos una vez por hora recuerda: eres mortal, no eres inmortal. Cuando te das cuenta de que eres mortal, de repente, en unos días, no tendrás tiempo para indulgencias y tonterías que no significan nada para ti. Solo harás lo que realmente importa en tu vida. No tendrás tiempo para disputas triviales. Solo tendrás tiempo para las mejores cosas que quieres hacer, lo que realmente importa para ti, y nada más que eso. Y eso es lo que deberías estar haciendo, porque el tiempo es muy limitado. Quiero que sepas, es una vida muy breve, especialmente si eres una persona alegre. Si eres una persona miserable, por supuesto que es una vida muy larga para ti. Si eres alegre, aunque vivas 100 años, se va demasiado rápido. Y si eres miserable, qué vida tan larga vivirás. Entonces, en esta breve vida, ¿no deberías estar haciendo nada más que lo que realmente importa para ti? Pero estás haciendo tantas cosas sin sentido que no significan nada para ti, simplemente porque piensas que eres inmortal. La gente dice: no, viviré hasta los 80, tal vez 100, haré esto a los 70, o cuando todo mi trabajo esté hecho. Sonreiré a mi vecino cuando todos los problemas estén resueltos. No, pero no hay tal garantía. ¿Alguien ha venido con una tarjeta de garantía de 2 días? No. Podrías estar muerto mañana por la mañana. No te deseo eso, te deseo una larga vida, pero es posible, ¿no? Cada día le sucede a 1 millón de personas. ¿No podría suceder a ti o a mí mañana por la mañana? Si eres consciente de tu mortalidad, la conciencia surgirá naturalmente, porque el significado de estar vivo florecerá. Solo porque estás consciente estás vivo. Tu conciencia es vivacidad. Tu vivacidad es conciencia, pero la pregunta es: ¿qué tan vivo estás? Cuando decimos conciencia, estamos hablando del ingrediente esencial de la vida,
porque solo porque estás consciente estás vivo, ¿no es así? Ahora, la pregunta es, ¿qué tan vivo? Si tienes que usar una analogía, por ejemplo, hay una lámpara encendida. Si reduces el voltaje, se iluminará muy poco, pero si quieres que ilumine al máximo, tienes que aumentar el voltaje. La conciencia es lo mismo. Porque estás consciente, sabes algo. Y si te vuelves un poco más consciente, sabrás algo más. Hay muchos sistemas de creencias en el mundo. Tú crees en Dios o en algo, pero ¿qué significa la creencia? Esencialmente, creencia significa que no estás dispuesto a admitir lo que no sabes como no lo sé. Todo lo que no sabes lo crees. Si crees, eso lo que te hace es, te dará confianza. La confianza sin claridad es un desastre. Ahora mismo, digamos, no puedo ver bien, no tengo una vista muy clara, pero tengo mucha confianza y voy a caminar así. ¿Sabes lo que haré? Pasaré por encima de todos y seguiré adelante, porque tengo mucha confianza. Hay muchas personas así. Si mi visión está clara, caminaré sin siquiera tocar a nadie. Y si mi visión no está clara y no tengo confianza, al menos preguntaré, por favor, ¿alguien puede mostrarme el camino? Pero ahora no tengo claridad, pero tengo confianza. Oh, eso es un proceso desastroso. Así que creer en Dios, creer en ti mismo, creer en cualquier cosa significa simplemente te estás engañando sobre algo que no conoces. ¿Cuál es el problema con admitir? ¿Cuál es el problema admitir lo que lo sé, lo que no sé, no lo sé? ¿Cuál es el problema con esto? Si esa sinceridad entra en tu vida o llegas a esto de que lo que sé, lo que no sé, no lo sé. No creo en nada, no descreo en nada. Estoy dispuesto a mirar todo tal como es. Te convertirás en un ser humano sensato y cada hora sí te recuerdas que eres mortal y celebras con una sonrisa que todavía estás vivo, verás, las maravillas sucederán en tu vida.